La flota de asalto Balcon descendió del hiperespacio sobre el mundo colonial Terra 9 como buitres acechando a su presa. Sus escáneres recorrieron el pequeño asentamiento humano, y lo que vieron les hizo sonreír con sus dientes afilados como cuchillas. Defensas mínimas, ricas bodegas de carga, y lo mejor de todo, un montón de humanos listos para ser capturados. El capitán Drexus se encontraba en el puente de su nave insignia, estudiando los flujos de datos con ojos hambrientos. El asentamiento humano de abajo tenía unos 3.000 habitantes, en su mayoría agricultores y mineros. Una presa fácil. Su tripulación lo había hecho cientos de veces antes en cientos de mundos diferentes. Atacar, apoderarse de lo que querían y desaparecer antes de que nadie pudiera responder. Los Balkan habían perfeccionado el arte del asalto relámpago. Lo que Drexis no sabía, lo que ningún miembro de su tripulación podía saber, era que estaban a punto de cometer el mayor error en la historia de su especie. En Terra 9, Emily Brooks, de 17 años, ayudaba a su padre a reparar el sistema de riego de su pequeña granja. Era un trabajo aburrido, el tipo de trabajo que la hacía soñar con dejar esa colonia remota y ver la galaxia real. Su padre siempre se reía cuando hablaba así. Ya había visto suficiente galaxia por los dos. Decía que esa vida tranquila era justo lo que quería. Emily no sabía mucho del pasado de su padre. Jack Brooks no hablaba de ello. Solo sabía que había estado en el ejército, que había realizado un trabajo importante y que su madre había muerto cuando Emily era solo un bebé. Después de eso, Jack se retiró a ese planeta perdido para criar a su hija en paz. La alarma empezó a sonar justo por la tarde. Emily miró al cielo y vio esas formas oscuras descendiendo entre las nubes como estrellas fugaces. Pero no eran estrellas. Eran naves. Naves hostiles. El rostro de Jack se quedó completamente inmóvil. Emily había visto esa mirada quizá 2 veces en toda su vida, y la aterrorizaba más que las naves que estaban arriba. Emily, escúchame con atención, dijo con una voz que nunca antes había oído. Corre al refugio. Enciérrate. No salgas por nada. ¿Entiendes? Pero no había tiempo. Las naves de desembarco Balcón ya estaban aterrizando. Sus puertas se abrieron con un siseo para liberar a los soldados armados en las calles. Emily corrió, pero no lo suficientemente rápido. Una enorme mano con garras la agarró por detrás, levantándola como si no pesara nada. Gritó llamando a su padre, forcejeando y pateando, pero fue inútil. Jack Brooks corrió hacia su hija, pero 3 soldados Balkan le bloquearon el paso. Luchó como un poseso, logrando derribar a uno de ellos antes de que una ráfaga aturdidora lo alcanzara de lleno en el pecho. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue a Emily siendo arrastrada a una nave de transporte, con su rostro aterrorizado mirándolo. Cuando Jack despertó 3 horas después, los Balkans habían desaparecido. La mitad de la colonia estaba en ruinas. Se habían llevado a 63 personas, incluida su hija. Las fuerzas de seguridad locales estaban desbordadas y ya pedían ayuda al puesto militar más cercano. Pero la ayuda tardaría días en llegar, quizás semanas. Y para entonces, el rastro estaría perdido. Jack se quedó de pie entre los escombros de su casa, contemplando la habitación vacía de Emily. Su cama seguía sin hacer desde aquella mañana. Sus tareas escolares estaban sin terminar sobre su escritorio. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que se había ido, secuestrada por extraterrestres que la veían como nada más que mercancía. Algo dentro de Jack Brooks se rompió. O quizás sería más preciso decir que algo despertó. Algo que intentó enterrar hacía 15 años, cuando abrazó a su hija recién nacida por primera vez y le prometió a la memoria de su madre que viviría una vida diferente, una vida en paz, una vida normal. Pero su hija ya no estaba allí, y los hombres que se la llevaron no tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Jack fue a su dormitorio y abrió el armario. Al fondo, detrás de ropa vieja y cajas olvidadas, había una caja fuerte. No la había abierto en 15 años.
Le temblaban ligeramente las manos al introducir el código. Dentro estaba su vieja tarjeta de identificación militar, algunos chips de datos cifrados y un pequeño dispositivo de comunicación que parecía antiguo, pero seguía funcionando a la perfección. Activó el dispositivo y envió un mensaje codificado. Luego esperó. Tardó menos de 10 minutos en obtener una respuesta. La voz al otro lado era áspera, marcada por la edad y demasiadas batallas. Jack, ¿de verdad eres tú? Creí que estabas muerto, hermano. Necesito una nave, armas y todo lo que sepas sobre los patrones de asalto de Balcon en este sector, dijo Jack. Su voz era tranquila, casi fría. Se llevaron a Emily. Hubo una larga pausa al otro lado. Cuando la voz regresó, era diferente, cautelosa, casi temerosa. Jack, ¿estás seguro de esto? Una vez que reanudes este camino, se llevaron a mi hija. Jack interrumpió. Ya estoy en camino. ¿Vas a ayudarme o no? Otra pausa. Entonces tendré todo listo en 6 horas. Jack, escúchame. La galaxia ha cambiado desde que te retiraste. Hay nuevos jugadores, nuevas reglas, pero tu nombre aún tiene peso. En cuanto se sepa que estás activo de nuevo, las cosas se complicarán rápidamente. Bien, dijo Jack. Quiero que sepan que voy. Terminó la llamada y se quedó allí de pie en su casa destruida, mirando fotos familiares en la pared. Emily a los 5 años, sin sus dientes frontales. Emily a los 10, sosteniendo con orgullo un pez que había atrapado. Emily el mes pasado poniendo los ojos en blanco ante sus terribles chistes. Todo su mundo reducido a fotografías y recuerdos. Los Balcans no tenían idea de quién era Jack Brooks. No sabían que hace 20 años, su nombre había sido susurrado con miedo en una docena de sistemas estelares. No sabían que él solo había terminado la expansión Ket cuando entró en la sala del trono del Señor de la Guerra y salió con un tratado de paz escrito con la propia sangre del Señor de la Guerra. No sabían que 3 gobiernos separados tenían órdenes permanentes de nunca antagonizarlo. No sabían que los criminales más peligrosos de la galaxia tenían una regla tácita. Dejen a Jack Brooks en paz. Los Balcans eran nuevos en este sector. Habían llegado hacía apenas 2 años, expandiéndose agresivamente, tomando lo que querían, aplastando a cualquiera que se resistiera. Se habían vuelto arrogantes, seguros de que nadie podría detenerlos. Estaban a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre la humanidad, sobre lo que sucede cuando le arrebatas algo a alguien que no tiene nada que perder, sobre por qué la criatura más peligrosa de toda la galaxia no es la que tiene las armas más grandes ni más soldados, sino la que tiene algo que proteger. Jack Brooks empacó una sola maleta. No necesitaba mucho. Entonces echó un último vistazo a su hogar, la vida pacífica que construyó para su hija, y se alejó de todo. El tranquilo granjero se había ido. La leyenda estaba despertando. Y en algún lugar de la fría oscuridad del espacio, los Balcon celebraron otra incursión exitosa, completamente inconscientes de que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Jack Brooks estaba de pie en la bodega de carga de una nave de carga maltrecha, revisando su equipo con falta de práctica. Su viejo amigo Tyler había cumplido tal como lo había prometido. La nave no era nada del otro mundo, pero era rápida y tenía sistemas de sigilo de grado militar. El armero contenía todo lo que Jack necesitaba y más. Tyler no había hecho preguntas. Simplemente ayudó como siempre lo hacían los soldados que se desangraban juntos. La primera pista llegó más fácil de lo esperado. Los Balcans no eran sutiles. Dejaban un rastro de destrucción a lo largo de 3 sistemas, atacando colonias y puestos de avanzada con el mismo patrón predecible. Jack estudió sus rutas, su ritmo, sus métodos. No eran profesionales. Eran matones con naves sofisticadas, ebrios de su propio éxito. Eso los haría más fáciles de rastrear y de desmantelar. La primera parada de Jack fue una estación comercial llamada Resto del Refugio, un mercado flotante en espacio neutral, donde la información era la moneda más valiosa.
Caminó por los pasillos abarrotados con un abrigo largo que ocultaba la mayoría de sus armas. La estación estaba repleta de una docena de especies alienígenas diferentes, todas haciendo negocios, haciendo tratos, fingiendo no darse cuenta de los crímenes de los demás. Jack encontró a la persona que buscaba en un bar oscuro que olía a químicos y desesperación. Se llamaba Rachel Kim, una corredora de información especializada en rastrear los movimientos piratas. Ella era humana, lo cual ayudaba. También había trabajado con Jack hacía 20 años en un trabajo del que ninguno de los dos hablaba ya. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par al verlo. No, de ninguna manera. Se supone que estás jubilado, viviendo una vida tranquila. ¿Qué haces aquí? Jack se sentó frente a ella sin ser invitado. Los Balcons atacaron Terra 9 hace 3 días. Se llevaron a 63 personas, incluida mi hija. Necesito todo lo que tenga sobre los movimientos de su flota, la ubicación de sus bases y la estructura de mando. La cara de Rachel palideció. Tu hija, Jack, lo siento, pero no puedes simplemente tener todo lo que tienes, repitió Jack. Su voz era tranquila, pero había algo en sus ojos que hizo que Rachel dejara de discutir. Había visto esa mirada antes. Cuando Jack había estado activo, cuando su nombre hizo que Warlord se rindiera sin luchar. Sacó un bloc de datos y empezó a escribir. Los Balcans son relativamente nuevos en este sector. Aparecieron hace unos 2 años y empezaron a realizar incursiones agresivas. Nadie los detuvo porque se mueven rápido y no temen matar a cualquiera que se interponga en su camino. Han atacado quizás 40 colonias en los últimos 18 meses. ¿A dónde llevan a sus cautivos? Rachel dudó. Hay una estación de procesamiento en el sistema Karak. Ahí es donde clasifican a todos antes de enviarlos a diferentes mercados. Pero Jack, esa estación está fuertemente defendida. No puedes entrar ahí solo. Jack se levantó y dejó caer una ficha de crédito sobre la mesa. Suficiente dinero para comprar el silencio de Rachel y su lealtad. Envía todo al ordenador de mi nave. Y Rachel, empieza a correr la voz. Quiero que todos los criminales, piratas y esclavistas de este sector sepan que Jack Brooks está buscando a su hija. Cualquiera que me ayude vive. Cualquiera que se interponga en mi camino. No. Rachel lo vio irse, e inmediatamente empezó a hacer llamadas. En menos de 1 hora, la noticia corría por las redes subterráneas como electricidad. Jack Brooks estaba activo de nuevo. La leyenda había regresado. La reacción fue inmediata y dramática. En un puesto de contrabando a 2 sistemas de distancia, un jefe mafioso llamado Vincent recibió la noticia e inmediatamente ordenó a su flota evitar por completo las colonias humanas. No me importa lo rentable que sea, les dijo a sus capitanes. No nos acercaremos al espacio humano hasta que esto termine. Brooks no amenaza. Hace promesas. En una estación pirata que orbitaba una luna muerta, las tripulaciones que planeaban incursiones cambiaron de opinión repentinamente. Los veteranos contaban a los piratas más jóvenes historias sobre Jack Brooks, sobre la vez que subió a un acorazado fuertemente armado solo con una pistola y se marchó con la rendición del capitán, sobre la masacre en Puerto Oscuro donde se enfrentó a 60 mercenarios y dejó 59 muertos. Los Balcanes también oyeron los rumores, pero no los entendieron. Se rieron de la idea de que un humano causara tanto pánico. Su comandante supremo, un imponente guerrero llamado Drexus, desestimó las advertencias por completo. Que venga ese Brooks, anunció a sus oficiales. Lo añadiremos a nuestra colección. La segunda parada de Jack fue un depósito de suministros de Balcon en el límite exterior del sistema Tyro. Era una pequeña instalación apenas defendida, usada para reabastecimiento y reparaciones menores. Jack la observó a distancia durante 6 horas, mapeando rutas de patrulla y sistemas de seguridad. Luego se movió. El ataque duró 11 minutos. Jack desactivó primero sus comunicaciones, cortándoles cualquier ayuda. Luego recorrió las instalaciones como un fantasma usando armas aturdidoras y ataques de precisión.
Necesitaba información, no cadáveres. Al terminar, el comandante del depósito se encontró atado a una silla, mirando fijamente a los ojos más fríos que jamás había visto. Jack no lo torturó. No lo necesitaba. Simplemente le hizo preguntas con voz tranquila y paciente mientras desmontaba con indiferencia un rifle de plasma Balcon con una mano. El comandante habló. Le contó a Jack todo sobre los movimientos de la flota, las cadenas de suministro y la ubicación de la estación de procesamiento. Incluso mencionó que el comandante supremo Drexis se había interesado personalmente en la incursión de Terra 9, conservando a algunos de los cautivos para su colección privada. Cuando Jack terminó, dejó al comandante y a su tripulación con vida, pero sin armas ni comunicaciones. Al irse, grabó un mensaje y lo configuró para que se transmitiera una vez que se hubiera ido. Me llamo Jack Brooks. Los Balcans se llevaron a mi hija de Terara. 9 Voy a recuperarla. Cualquiera que tenga prisioneros humanos tiene 48 horas para liberarlos. Cualquiera que lastime a Emily Brooks no verá otro amanecer. Esta es su única advertencia. El mensaje se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, 3 puestos de avanzada de Balcon liberaron a sus prisioneros humanos, dejándolos en estaciones neutrales con disculpas. Los capitanes menores que habían participado en incursiones recordaron de repente asuntos urgentes en sistemas distantes. Los inteligentes estaban corriendo. Pero Drexus no era inteligente. Era arrogante. Cuando se enteró del ataque al depósito, se rió. Un humano atacando nuestras instalaciones. Envíen un escuadrón a cazarlo. Tráiganme su cabeza. El escuadrón nunca regresó. Jack los emboscó en un campo de asteroides, usando el terreno en los sistemas de sigilo de su nave para eliminarlos uno por uno. Cuando solo quedaba la nave líder del escuadrón, Jack la desactivó y envió otro mensaje. Dile a Drexus que voy por Emily. Dile que mire sus grabaciones de seguridad de los últimos 3 días. Dile que cuente a cuántos de los suyos he repasado ya. Luego dile que no importa cuántos más tenga. Los revisaré a todos. De vuelta en Terra 9, las autoridades locales estaban desconcertadas por los informes que llegaban de todo el sector. Las operaciones de Balcon estaban cerrando. Las organizaciones criminales evitaban por completo el espacio humano. Y en todas partes, la gente hablaba de Jack Brooks. El tranquilo granjero que había vivido entre ellos durante 15 años era aparentemente uno de los humanos más peligrosos del mundo. La maestra de escuela de Emily, una mujer llamada Clare, recordaba todas las veces que Jack se había ofrecido como voluntario en eventos escolares. Como siempre había sido amable y paciente, ayudando a los niños con proyectos de ciencias y entrenando al equipo de fútbol. No podía reconciliar esos recuerdos con las historias que escuchaba ahora. ¿Qué clase de hombre podía hacer ambas cosas? La respuesta era simple. El tipo de hombre que lo daría todo por la paz, pero quemaría la galaxia para proteger a su hija. El tipo de hombre que entendía profundamente la violencia y eligió rechazarla hasta que no le quedó otra opción. Jack Brooks se acercaba y los Balcan finalmente comenzaban a comprender lo que eso significaba. La estación fortaleza Balcon colgaba en el espacio como una montaña de metal rodeada por un denso campo de asteroides que hacía casi imposible acercarse. El comandante supremo Drexus había elegido esta ubicación con cuidado. Los asteroides proporcionaban cobertura natural y dificultaban el escaneo de sensores. La estación en sí era una maravilla de la ingeniería defensiva, construida durante décadas para ser absolutamente inexpugnable. 5.000 guerreros Balcón llamaban a este lugar su hogar. Los escudos podían resistir un asalto directo de una flota de batalla. Los sistemas de defensa puntual cubrían cada ángulo de aproximación. Las redes de sensores se extendían miles de kilómetros en todas direcciones, lo suficientemente sofisticadas como para detectar un ratón flotando en el espacio. Drexus estaba de pie en su centro de mando, rodeado de pantallas tácticas y oficiales confiados, observando los sensores con satisfacción.
Había llamado a todas las naves disponibles a la fortaleza después de que Jack Brooks arrasara 3 puestos de avanzada más en 2 días. El humano era bueno, admitió Drexus a regañadientes, mejor de lo esperado. Pero el coraje y la habilidad solo llegaban hasta cierto punto. Nadie podía atravesar estas defensas solo. Brooks se rendiría o moriría en el intento. Comandante, tenemos un contacto, anunció uno de los oficiales del sensor. Una nave se acerca desde el vector 7. No intenta sigilo. Viene directo hacia nosotros. Drexus se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. Efectivamente, un pequeño carguero se acercaba a la estación en rumbo directo, sin intentar esconderse ni evadirlo. La audacia era casi insultante. Llámenlos, ordenó. No hubo respuesta. La nave siguió avanzando. Motores a toda potencia, dirigiéndose directamente hacia los escudos. Disparen un tiro de advertencia por la proa, ordenó Drexus. Si no se detienen, destruyanlos. Las armas de la estación iluminaron el espacio con brillantes rayos de energía que pasaron a metros de la nave que se acercaba. Aún así, no redujo la velocidad ni cambió de rumbo. Drexus sintió una punzada de incertidumbre. Esto estaba mal. Brooks había sido cuidadoso y estratégico hasta ahora. ¿Por qué se lanzaría en una carga suicida? Comandante, ¿deberíamos destruir la nave?, preguntó su oficial de armas. Drexus dudó. Quería a Brooks vivo. Quería exhibir al legendario humano frente a sus guerreros como prueba de que la reputación no significaba nada contra una fuerza superior. Desactiven sus motores. Quiero que lleven a quien quiera que esté en esa nave A. Me salvaron la vida. Las armas volvieron a disparar. Disparos precisos, sin intención de matar. Pero el piloto de la nave no intentó evadirlos. La explosión impactó, destrozando los motores. La nave se tambaleó hacia adelante, impulsada por el impulso, impactando contra la barrera de escudos, donde explotó en una espectacular bola de fuego que iluminó el campo de asteroides. La tripulación del puente vitoreó. Drexus sintió una oleada de decepción. ¿De verdad había sido tan fácil? Si el gran Jack Brooks hubiera muerto en un intento suicida sin sentido, debería haber confiado en sus instintos. Porque en ese preciso momento, en lo profundo de la sección de procesamiento de carga de la estación, se descargaba un gran contenedor de un transporte de suministros que había llegado 6 horas antes. El contenedor estaba marcado como equipo de minería destinado a una de las operaciones industriales de Balcon. Seguridad lo había escaneado. No había encontrado nada inusual y lo había pasado. Dentro de ese contenedor, Jack Brooks había estado esperando en perfecta quietud durante casi 8 horas. El contenedor había sido modificado con tecnología de sigilo nexiana, del tipo que cuesta más que un planeta pequeño y hace que todo lo que esté dentro sea invisible a los escáneres convencionales. Jack se coló a bordo del transporte de suministros a 2 sistemas de distancia, oculto a plena vista entre la carga legítima. Cuando un trabajador de carga finalmente abrió el contenedor, Jack se movió como un rayo. El trabajador cayó con una ráfaga aturdidora antes de que pudiera siquiera gritar. Jack ya estaba en movimiento, saliendo sigilosamente de la bodega de carga hacia los pasillos de mantenimiento que recorrían como venas la enorme estación. Había estudiado el diseño de la estación durante 2 días, memorizando cada pasillo, cada cruce, cada punto débil de su seguridad. La explosión de su nave señuelo había sido perfectamente sincronizada. Todos los ojos en la estación observaban los escudos, celebrando su victoria. Mientras Jack ya estaba dentro de su fortaleza, se movió por los pasillos de mantenimiento con confianza, colocando pequeños dispositivos en los puntos de unión clave a su paso. Microexplosivos no más grandes que su pulgar, cada uno cuidadosamente colocado. En el centro de mando, Drexus ordenaba a sus tripulaciones que registraran el campo de escombros cuando se produjo la primera fluctuación de energía. Las luces parpadearon en toda una sección de la estación. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Comandante desconocido».
Estamos mostrando una falla en la unión eléctrica en la sección 7. Antes de que nadie pudiera investigar, otra unión falló. Luego, otra al otro lado de la estación. Explosivos cuidadosamente colocados estaban destruyendo relés de energía y nodos de comunicación. Jack había mapeado la infraestructura de la estación con precisión, identificando cada punto crítico que causaría el máximo caos con el mínimo de bajas. No estaba allí para matar a todos. Estaba allí para rescatar a su hija. Los sensores internos de la estación comenzaron a fallar. Falsos contactos aparecieron en cada pantalla. Señales fantasmas que hicieron que los equipos de seguridad recorrieran los pasillos a toda velocidad, sin encontrar nada. Jack había liberado docenas de drones de mantenimiento modificados, cada uno programado para emitir señales de sensor confusas y crear distracciones. Las fuerzas de seguridad de Balcon se encontraron persiguiendo fantasmas mientras la verdadera amenaza se movía por sus puntos ciegos. Drexus observó cómo su ordenada fortaleza se hundía en el caos con creciente furia. Encuéntrenlo. Un humano no puede hacer esto solo. Pero Jack sí podía, y lo hizo. Se movió por la estación como un cirujano con un bisturí. Nunca se quedó en un solo lugar, siempre 3 pasos por delante de los equipos de seguridad. Selló las puertas blindadas tras él, redirigió los controles ambientales para llenar pasillos con humo inofensivo que oscurecía la visión, y utilizó el sistema de seguridad de la estación en su contra, interfiriendo con las cámaras y creando falsas alertas. Cuando se encontraba con guerreros Balcon, los abatió con una eficiencia despiadada. Una ráfaga aturdidora por aquí, una granada cegadora lanzada con precisión por allá. No malgastaba munición ni tiempo. Cada movimiento estaba calculado, cada acción tenía múltiples propósitos. Se dirigía al nivel de detención donde se encontraban los cautivos, pero tomaba una ruta deliberadamente complicada que dispersaba a los defensores y aumentaba la confusión. Un escuadrón de 8 soldados Balkan lo acorraló en un cruce entre 2 pasillos. Creyeron tenerlo atrapado. Jack detonó uno de sus explosivos preinstalados, haciendo estallar un panel de la pared y provocando una descompresión controlada que derribó a los soldados. Ya se movía antes de que pudieran recuperarse, desapareciendo en un conducto de ventilación al que ni siquiera sabían que podía acceder. Los guerreros Balcon eran profesionales, bien entrenados y experimentados. Pero se entrenaron para luchar contra otros ejércitos, otras flotas. No sabían cómo. Luchar contra un fantasma que conocía su posición mejor que ellos, que llevaba días planeando este asalto mientras celebraban su supuesta victoria. En las celdas de detención, Emily Brooks oyó las alarmas y sintió las vibraciones de explosiones lejanas. Llevaba 5 días en esa celda, junto con docenas de otros humanos de Terara 9. Estaban aterrorizados, confundidos, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Pero Emily lo sabía. Reconocía el patrón del caos. Su padre había descrito una vez este mismo escenario durante una de sus sesiones de entrenamiento años atrás. Que todos mantengan la calma, les dijo a los demás prisioneros. Llega la ayuda. Un hombre mayor la miró como si estuviera loca. Ayuda. Estamos en medio de una fortaleza en el espacio profundo. Nadie sabe que estamos aquí. Emily sonrió a pesar del miedo. Mi padre lo sabe y eso es todo lo que importa. Empezó a organizar a los demás cautivos, preparándolos para actuar con rapidez cuando se presentara la oportunidad. Pensaban que solo intentaba animarlos, darles falsas esperanzas. No entendían que Emily había sido entrenada por Jack Brooks toda su vida. No ser un soldado, pero estar preparado, pensar con claridad bajo presión, nunca rendirse. Los guardias del bloque de celdas se estaban poniendo nerviosos. Podían oír el caos resonando por la estación. Ver la confusión en los rostros de sus superiores a través de los sistemas de comunicación. Algo estaba sucediendo, algo malo. Uno de los guardias cometió el error de acercarse demasiado a la celda de Emily. Ella lo agarró del brazo a través de los barrotes con un movimiento que su padre le había enseñado,
golpeándolo de cabeza contra el marco de la puerta. Cayó al suelo con fuerza. Los demás guardias corrieron hacia él, pero Emily ya había agarrado el arma del guardia caído. No disparó, ni siquiera sabía cómo usar correctamente un rifle de plasma Valen. Pero los guardias no lo sabían. Dudaron, y en ese momento de vacilación, la puerta principal del nivel de detención explotó hacia adentro. Jack Brooks atravesó el humo y los escombros como un espíritu vengador. Se movió entre los guardias conmocionados con brutal precisión, incapacitándolos en segundos. Entonces llegó a la celda de Emily, usando el dispositivo de anulación de seguridad que había robado para abrir todas las puertas de las celdas simultáneamente. Padre e hija se miraron a través de los barrotes mientras la puerta se abría. No hicieron falta palabras. Jack revisó rápidamente a Emily en busca de heridas, con manos delicadas a pesar de la violencia que los rodeaba. Al encontrarla ilesa, le entregó una pistola de repuesto de su cinturón. «Como practicamos», dijo simplemente. «Como practicamos», confirmó Emily, con voz firme a pesar de su corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, los cautivos liberados miraban conmocionados y esperanzados. Jack alzó la voz para dirigirse a todos. «Manténganse cerca. Sigan mis instrucciones al pie de la letra y todos saldremos vivos de aquí. Cualquiera que esté demasiado herido para moverse». 3 personas levantaron la mano. Jack los evaluó rápidamente y tomó decisiones. «Ustedes 4 ayudaron a cargarlos. Todos los demás, manténganse en un grupo compacto. Nos movemos rápido y juntos». El nivel de detención estalló en un caos controlado mientras Jack guiaba a los cautivos liberados por los pasillos que ya había mapeado y asegurado. Emily permaneció cerca de su padre, cubriéndoles la retaguardia como practicaban durante esos ejercicios de entrenamiento aparentemente inútiles en casa. Esos ejercicios de fin de semana que habían parecido a la sobreprotección de su padre de repente. Todo tenía sentido. Tras ellos, las alarmas sonaban por todos los altavoces. Las luces rojas de emergencia lo bañaban todo con un brillo inquietante. La gravedad artificial de la estación parpadeó 1 y 2 veces, haciendo que todos se tambalearan antes de estabilizarse. Jack había causado graves daños a la infraestructura de la estación, y se notaba. El comandante supremo Drexus se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Su fortaleza no estaba siendo atacada desde el exterior. El enemigo ya estaba dentro, atravesando sus defensas como si fueran de papel. La rabia y la incredulidad se reflejaban en su rostro mientras los informes fluían. Los sistemas de energía fallaban en varias cubiertas. Los equipos de seguridad informaban de contacto y luego guardaban silencio. Y ahora se había superado el nivel de detención. Prisioneros liberados. «¿Cuántos intrusos?», preguntó Drexus, golpeando con el puño la consola de mando. «Los escaneos no son concluyentes. Comandante, la interferencia del sensor impide obtener recuentos precisos. Podrían ser entre 5 y 20 hostiles». Drexus sintió una fría certeza en el estómago. No había 20 intrusos. Había 1. Un solo humano desmantelando toda su operación con pura habilidad y preparación. Había subestimado a Jack Brooks, desestimó las advertencias e ignoró el miedo en los ojos de otras especies al oír ese nombre. Ahora estaba pagando el precio. «Traigan a la chica humana al puente de mando», ordenó Drexus. Sus oficiales parecían confundidos. «Comandante, los prisioneros han sido liberados». «No me importa. Encuéntrenla. La chica es nuestra única ventaja». Drexus sacó las grabaciones de seguridad. Buscando frenéticamente. Allí, un grupo de humanos se movía por los pasillos de mantenimiento, liderados por un hombre que se movía con una confianza mortal. Y justo a su lado, una adolescente de cabello oscuro que manejaba su arma como si supiera exactamente lo que hacía. Drexus tomó una decisión táctica nacida de la desesperación. Activó el sistema de comunicación de toda la estación. Su voz resonó por todos los altavoces. «Jack Brooks,
Sé que puedes oírme. Tu hija vive solo mientras cooperes. Tienes 5 minutos para rendirte o ejecutaré a todos los humanos de esta estación, empezando por ella. Las palabras resonaron por los pasillos. Los liberados. Los cautivos se miraron con renovado miedo. Emily sintió un vuelco en el estómago, pero Jack siguió moviéndose, sin siquiera detenerse. Dio un golpecito a su comunicador de muñeca y habló con calma. Drexis, cometiste 3 errores críticos. Primero, asumiste que estaba solo. Segundo, pensaste que te daría tiempo para prepararte. Tercero, no mataste a Emily en el momento en que te diste cuenta de quién era. Esa era tu única oportunidad real. Valientes palabras de un hombre atrapado en mi fortaleza. Drexis respondió a tu fortaleza. La voz de Jack transmitía una fría diversión. Revisa tus sensores internos. ¿Cuántos sistemas aún responden a tus órdenes? Drexus miró sus pantallas tácticas y sintió que se le helaba la sangre. Más del 60% de los sistemas clave de la estación estaban desconectados o comprometidos. El soporte vital funcionaba bien, pero las armas, las comunicaciones, los escudos, incluso la secuencia de autodestrucción, todos desactivados o bloqueados tras un cifrado que sus técnicos no pudieron descifrar. Entonces las luces se apagaron por completo. La energía de emergencia se activó después de 3 largos segundos, bañando el puente de mando con una tenue luz roja. Y en un momento de oscuridad y confusión, Drexis finalmente sintió algo que no había experimentado en años. Miedo. Jack había planeado cada segundo, los explosivos, las distracciones, las infiltraciones en el sistema, todo para crear el máximo caos en el momento justo. Convirtió la fortaleza del balcón en un laberinto donde estaban ciegos y él podía verlo todo. El grupo de cautivos liberados llegó a una esclusa de mantenimiento que Jack había preprogramado. Todos por esta puerta, ordenó. Hay una lanzadera esperando en la bahía de atraque 2 niveles más abajo. La ruta está despejada y señalizada. Emily y yo iremos justo detrás de ti. Una mujer mayor llamada Patricia agarró el brazo de Jack. No vendrás con nosotros ahora mismo. Jack la miró fijamente a los ojos. Necesito asegurarme de que nadie nos siga. Pon a esta gente a salvo. Cuida de mi hija si me pasa algo. Papá, no. Emily protestó. Vamos juntos. Ese siempre fue el plan. Jack se giró hacia su hija y por un momento el legendario guerrero desapareció, reemplazado solo por un padre mirando a su hija. El plan cambió en el momento en que Drexus te amenazó por los altavoces. Necesito asegurarme de que no pueda dar más órdenes. 2 minutos, Emily. Iré justo detrás de ti. Confía en mí. Emily quiso discutir, pero vio la determinación en los ojos de su padre. La misma mirada que tenía cuando le había enseñado a montar en bicicleta, a dar un puñetazo, a no rendirse nunca cuando las cosas se ponían difíciles. Asintió de mala gana. 2 minutos. Ni un segundo más o volveré por ti. Jack sonrió. Esa es mi chica. Los cautivos entraron en fila por la esclusa de aire. Emily fue la última, mirando a su padre una vez más antes de que la puerta se sellara. Entonces tomó el control del grupo con sorprendente autoridad. Todos muévanse rápido, pero guarden silencio. Vigilen sus esquinas como nos enseñó mi padre. Nadie se queda atrás. Jack esperó a que la esclusa de aire se sellara, luego giró y se dirigió en dirección opuesta, no hacia la huida, sino hacia el interior de la estación, hacia el puente de mando donde Drexus esperaba. Se movió por los pasillos con absoluta confianza, pasando junto a guerreros Balcon demasiado desorganizados para montar una respuesta efectiva. Los pocos que intentaron detenerlo cayeron rápida y silenciosamente. Las puertas del puente de mando estaban selladas y fuertemente custodiadas. 8 guerreros de élite con armadura de combate completa estaban listos, con sus armas apuntando a la única entrada. Habían sido informados sobre Jack Brooks. Se les había dicho que no lo subestimaran. Eran los mejores de los mejores,
elegidos específicamente para proteger al comandante supremo. Jack no usó la puerta. Había estudiado la distribución de la estación con demasiado cuidado para eso. Entró por un conducto de ventilación en el techo que los equipos de mantenimiento usaban para las reparaciones. El primer guardia solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su compañero a su lado se desplomó. Para cuando localizaron la amenaza, Jack ya había abatido a 3 más con disparos aturdidores precisos. Los guardias restantes abrieron fuego, pero Jack ya se movía, usando su propio espacio en su contra. Se movía como el agua, eludiendo sus ataques, usando el equipo del puente de mando como cobertura. Cuando terminó, los 8 guardias estaban inconscientes y Jack se paró frente al comandante supremo Drexus con un arma apuntando a la cabeza del alienígena. Drexus miró al humano con incredulidad. Su fortaleza, sus guerreros, su poder cuidadosamente construido, todo derrotado por un hombre con una misión. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo hiciste esto? La expresión de Jack era fría. Creíste que los humanos éramos débiles porque elegimos la paz. Creíste que nuestra civilización nos hizo blandos. No entendiste que hemos estado librando guerras durante miles de años. Hemos perfeccionado la violencia, la hemos dominado tan completamente que decidimos dejarla de lado. Pero siempre está ahí esperando. Y cuando amenazas a nuestras familias, cuando te llevas a nuestros hijos, nos recuerdas de lo que somos capaces. Agarró a Drexus por el uniforme y lo atrajo hacia sí. Todas las especies de esta galaxia tienen guerreros, pero los humanos somos una especie donde cada padre es un guerrero en potencia. Cada madre, cada padre, lleva la capacidad de una crueldad absoluta enterrada bajo capas de civilización. No secuestraste a una chica cualquiera. Te llevaste a la hija de alguien que recordaba cómo acceder a esa crueldad. Jack sacó un chip de datos y lo introdujo en la consola de mando. Esto contiene evidencia de cada incursión que has realizado, cada vida que has destruido, cada ley que has quebrantado. Ya se ha transmitido a todos los gobiernos de este sector. La Confederación Balkan no tendrá más remedio que encargarse de ti. ¿Me dejas vivir?, preguntó Drexis, confundido. Morir sería demasiado fácil, dijo Jack. Puedes vivir con el conocimiento de que fuiste derrotado por un humano que protegía a su familia. Puedes ver cómo se desmorona tu imperio. Te convertirás en la advertencia que otras especies cuentan a sus hijos. Jack regresó a la puerta. Su arma seguía apuntando a Drexus. Si algún Balcón vuelve a acercarse al espacio humano, no seré tan misericordioso. Entonces se fue, desapareciendo en la estación como humo. Drexis se desplomó en su silla, destrozado y derrotado. Mientras, a su alrededor, su fortaleza se sumía en el caos absoluto. Jack encontró a Emily y a los demás cautivos liberados exactamente donde se suponía que debían estar, subiendo a la lanzadera de evacuación y atracando en la plataforma 7. El rostro de su hija se llenó de alivio al verlo correr por el pasillo. Y a pesar del peligro que aún los rodeaba, corrió a abrazarlo fuerte. Jack la abrazó un instante, sintiendo una inmensa gratitud por su vida y seguridad. ¿Todos contados?, preguntó, retrocediendo para mirar al grupo. Patricia, la mujer mayor que se había hecho cargo en ausencia de Emily, asintió. Los 63. Nadie se quedó atrás. Bien. Suban a bordo. Nos vamos. La lanzadera despegó sin problemas. Y Jack los pilotó a través del campo de asteroides con la misma precisión que había usado para todo lo demás. Tras ellos, la estación Fortaleza Balcón flotaba en el espacio como un animal herido. Las luces parpadeaban, los sistemas fallaban. No hubo persecución. Los Balcans estaban demasiado ocupados intentando salvar su operación en ruinas como para perseguir una sola lanzadera. 3 días después, Jack y Emily se encontraban en su hogar reconstruido en Terra 9. La colonia se había unido, ayudándose mutuamente a reparar los daños del ataque. La noticia de lo sucedido se había extendido por el sector como un reguero de pólvora.
Todos querían escuchar la historia de cómo un hombre se había infiltrado en una fortaleza inexpugnable y rescatado a 63 personas sin matar a nadie. Pero Jack no se sentía un héroe. Estaba cansado. La violencia había regresado a él fácilmente. Una memoria y un entrenamiento que nunca se desvanecieron del todo. Pero usar esas habilidades de nuevo le había recordado por qué se había marchado en primer lugar. Cada decisión táctica, cada enfrentamiento, cada momento de miedo, todos cargaban sobre sus hombros como plomo. Emily observó a su padre contemplando la puesta de sol por la ventana. «¿Estás bien, papá?» Jack se giró hacia ella y esbozó una pequeña sonrisa. «Estoy mejor ahora que estás en casa. Eso es todo lo que importa». Mientras tanto, en los pasillos del poder galáctico, los datos que Jack había transmitido estaban causando terremotos. La Confederación Balcón recibió un paquete completo que contenía pruebas de cientos de incursiones ilegales, documentación completa de sus operaciones esclavistas, la ubicación de todas las bases ocultas y grabaciones detalladas de crímenes de guerra. El Consejo Galáctico estaba indignado. Varios gobiernos rompieron inmediatamente relaciones diplomáticas con los Balcanes. Pero lo más importante de la transmisión de Jack no eran las pruebas. Era el mensaje que había grabado, dirigido a toda la galaxia. En una semana, todos los medios de comunicación, todos los gobiernos, todas las organizaciones militares lo habían visto. Jack estaba sentado en lo que parecía ser el puente de mando de la fortaleza Balcón, tranquilo y sereno, hablando directamente a la cámara. «Me llamo Jack Brooks. Soy soldado retirado y padre. Recientemente, la Confederación Balcón asaltó mi colonia natal y secuestró a mi hija junto con otras 62 personas inocentes. Quiero recuperarlas. Este mensaje es para cualquiera en la galaxia que esté pensando en hacer algo similar en el futuro». Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada intensa. «Los humanos pueden parecer blancos fáciles para algunos de ustedes. No somos la especie más fuerte físicamente. No tenemos armadura natural, ni garras, ni habilidades telepáticas. Nuestras colonias suelen ser pequeñas y están mal defendidas porque realmente preferimos la paz al conflicto. Creemos en la diplomacia, en encontrar puntos en común, en construir relaciones en lugar de ejércitos». Hizo una pausa, asimilando la idea. «Pero necesito que entiendan algo crucial sobre la humanidad. No evolucionamos para ser pacíficos. Evolucionamos para ser supervivientes. Durante cientos de miles de años, nos abrimos paso hasta la cima de la cadena alimentaria de nuestro planeta. A pesar de ser más débiles y lentos que la mayoría de los depredadores, lo hicimos mediante la inteligencia, la cooperación y una obstinada negativa a rendirnos». La expresión de Jack se endureció. «Nuestra historia está llena de guerras que duraron generaciones con conflictos tan brutales que moldearon toda nuestra civilización. Hemos dominado la violencia de maneras que la mayoría de las especies nunca tuvieron que hacerlo. Hemos creado armas que podrían destruir nuestro propio planeta 1000 veces. Luchamos entre nosotros con tal intensidad que hemos escrito innumerables reglas y tratados solo para limitar el daño que causamos». Se puso de pie, acercándose a la cámara. «Elegimos superar eso. Elegimos la paz no porque seamos débiles, sino porque comprendimos demasiado bien el costo de la violencia. Construimos nuestra civilización sobre la cooperación, sobre la protección de los vulnerables, sobre el valor de cada vida individual. Y esa civilización nos ha hecho mejores de lo que éramos. Pero no nos ha vuelto blandos. Simplemente nos ha dado algo que vale la pena proteger». La voz de Jack bajó, más peligrosa. «Cuando amenazas a nuestras familias, cuando te llevas a nuestros hijos, no estás atacando a presas débiles. Nos estás recordando de lo que somos capaces. Estás despertando algo que hemos mantenido latente deliberadamente. Cada padre humano, cada hermano humano, cada amigo humano, todos llevamos el potencial de una crueldad absoluta al proteger lo que amamos». Hizo un gesto alrededor del puente de mando capturado. «No soy especial. No soy sobrehumano.
Solo soy un padre que fue a recuperar a su hija. Pero hay miles de millones de humanos en esta galaxia. Miles de millones de padres, hermanos, amigos. Somos la especie que cruzó océanos imposibles porque nos preguntábamos qué había al otro lado. Somos la especie que fue al espacio porque alguien dijo que era imposible. Somos la especie que nunca deja de luchar por lo que nos importa. Jack regresó al centro de la pantalla. La Confederación Balkan cometió un error. Vieron nuestra naturaleza pacífica y pensaron que significaba debilidad. Ahora están aprendiendo lo que cuesta ese error. Estoy revelando todas estas pruebas para asegurar que se enfrenten a la justicia por los canales adecuados. Pero mi mensaje para todos los demás es simple. Dejen a la humanidad en paz. Su expresión se suaviza ligeramente. Queremos ser sus amigos, sus socios comerciales, sus aliados. Creemos sinceramente que la galaxia es mejor cuando diferentes especies trabajan juntas. Compartiremos nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestra amistad libremente. Pero si confunden nuestra amabilidad con debilidad, si creen que nuestras leyes nos hacen indefensos, si se atreven a dañar a nuestras familias, descubrirán por qué los humanos pasaron 10.000 años aprendiendo a controlar su capacidad de violencia. Jack miró directamente a la cámara, y de alguna manera todos los que miraban sintieron que los miraba específicamente a ellos. Esto no es una amenaza. Es una advertencia. Soy yo. Te digo algo que desearíamos no tener que decir. Todos los humanos llevamos las cicatrices de nuestro violento pasado. Sabemos de lo que somos capaces. Elegimos cada día dejar de ser de esa especie. Pero esa decisión se vuelve muy fácil de deshacer cuando amenazas a quienes amamos. Recogiste un chip de datos de la consola. Transmito la ubicación de todos los humanos cautivos que se encuentran actualmente en diversas organizaciones de este sector. Tienes una semana para liberarlos sanos y salvos. Después, no seré el único humano que empiece a hacer preguntas. Y créeme, no quieres eso. El mensaje terminaba con Jack saliendo de la pantalla, dejando el puente de mando Balkan capturado vacío y en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. La galaxia sabía que los humanos eran inteligentes, trabajadores y diplomáticos. No se habían dado cuenta de que se estaban reprimiendo deliberadamente. La reacción fue inmediata y drástica. En 2 días, más de 300 humanos cautivos fueron liberados de diversas operaciones ilegales en una docena de sistemas. Las organizaciones criminales que habían estado atacando colonias humanas se detuvieron repentinamente. Varios grupos piratas incluso emitieron disculpas públicas. La Confederación Balkan se sumió en una guerra civil mientras las diferentes facciones luchaban por la responsabilidad del desastre. Analistas militares de toda la galaxia estudiaron las imágenes del asalto de Jack a la estación Fortaleza. Las escuelas tácticas las añadieron a su currículo como ejemplo de planificación y ejecución perfectas. Pero la verdadera lección no era táctica. Se trataba de comprender al enemigo. Los Balcanes habían observado a los humanos y habían visto debilidad. Deberían haber mirado más a fondo y haber visto el peligro. De vuelta en Terra 9, la vida volvió lentamente a la normalidad. Emily regresó a la escuela, aunque sus compañeros la miraban de otra manera. Era la chica que había sido secuestrada por extraterrestres y rescatada por su padre, quien resultó ser una leyenda viviente. Fue extraño e incómodo, pero Emily lo manejó con la misma fuerza práctica que su padre le había enseñado. Una noche, unas 2 semanas después de su regreso, Emily encontró a Jack sentado en el porche mirando las estrellas. Se sentó a su lado en un cómodo silencio durante un rato antes de hablar. ¿Te arrepientes? ¿De la violencia? O sea, ¿de lo que tuviste que hacer para recuperarme? Jack guardó silencio un buen rato, eligiendo sus palabras con cuidado. Lamento a cada persona que lastimé, incluso a quienes lo merecían. La violencia deja huella en todos los que toca, incluso cuando es necesaria. ¿Pero me arrepiento de haberte perseguido? Ni por un segundo. Eres mi hija, Emily. Eres mi mundo entero. Caminaría sobre el fuego,
Lucharía contra ejércitos, derribaría imperios, lo que fuera necesario para conservarte.